Objetividad, relativismo y verdad. Escritos filosóficos 1, por Richard Rorty. 11. Segunda parte. Capítulo 9. Representación, práctica social y verdad. Hace unos años, Robert Brandom sugirió que la filosofía del lenguaje reciente se divide en dos escuelas. Para la primera escuela, representacionalista, con exponentes como Frege, Russell, Tarski y Carnap, afirma Brandom, el rasgo esencial del lenguaje es su capacidad de representar la manera de ser las cosas. Los representacionalistas, prosigue, consideran que la verdad es el concepto básico en cuyos términos ha de desarrollarse una categoría del significado, y por lo tanto, una teoría del lenguaje. La segunda escuela, con exponentes como Dewey y Wittgenstein, parte de una concepción del lenguaje como conjunto de prácticas sociales. Los miembros de esta escuela parten de la capacidad de enunciación y luego esbozan la noción de verdad lo mejor que saben. Como dice Brandom, tanto el primer Heidegger como Sellars son miembros de esta última escuela. Creo que puede realizarse una comparación útil entre la manera en que aquellos teóricos de la práctica social abordan la distinción entre enunciabilidad y verdad. El Heidegger de Ser y Tiempo, como afirma Brandom, en un artículo posterior, defiende el primado ontológico de lo social, en razón del pragmatismo relativo a la autoridad. Para el Heidegger de este periodo, la verdad, como exactitud de la representación, como mera corrección, se identifica con enunciabilidad garantizada. Se considera cuestión de conformidad con la práctica actual. Considera que los pseudoproblemas tradicionales de la relación del lenguaje con los seres, problemas producidos por el representacionalismo, se resuelven por el descubrimiento del primado de lo social. Pero piensa que verdad aún designa un tema filosófico central, a saber, la relación entre el ser y las cambiantes comprensiones del ser. Así pues, Heidegger distingue entre corrección y desvelamiento. El desvelamiento es una relación entre vocabularios, sistemas conceptuales y el ser, frente a la relación de corrección vigente entre las oraciones y los seres. Sellars lleva a cabo una iniciativa similar. Considera que la problemática representacionalista tradicional de la relación del lenguaje y pensamiento con el mundo se resuelve al reconocer que, como afirma en Science and Metaphysics, los enunciados semánticos del tipo Tarski-Carnap no enuncian relaciones entre elementos lingüísticos y extralingüísticos. Sellars explica su concepción de la noción de verdad como práctica social del siguiente modo. Que una proposición sea verdadera es que sea enunciable. Enunciable correctamente, es decir, de acuerdo con las reglas semánticas pertinentes y sobre la base de la información adicional, aunque no especificada, que puedan precisar esas reglas. Su sustitución de los boletos de inferencia por enunciados de correspondencia palabra-mundo se ilustra en su tesis de que una oración B-tarskiana es una consecuencia de la anterior definición intencional de verdadero, como enunciabilidad de S, en el sentido de que la enunciación del lado derecho del enunciado de implicación es una conducta de tipo autorizado por el enunciado de verdad de la izquierda. Sin embargo, al igual que Heidegger, Sellars no se limita a dejar en uso la cuestión. Tras analizar la verdad como enunciabilidad de S, prosigue examinando la cuestión de qué sucede cuando cambian las propias reglas semánticas, cuando tenemos un cambio de marco. Este es el punto en el que introduce su noción de adecuación de representación imaginal. La representación imaginal es para Sellars lo que el desvelamiento es para Heidegger. Es la dimensión extra que relaciona las prácticas sociales con algo que va más allá de ellas, y con ello reproduce la problemática griega de la relación de la humanidad con el ámbito no humano. De nomos frente a physis. En el caso de Sellars, este algo no humano es el mundo. En el caso de Heidegger, es el ser. Muchos de quienes deben su formación filosófica a Heidegger
en especial Derrida, consideran su deseo de salvar esta problemática tradicional y con ello su referencia al ser y al desvelamiento, como una nostalgia piadosa, una nueva prueba del dominio de Grecia sobre Alemania. Estiman que ese deseo y ese tipo de discurso es una recaída en la metafísica. Muchos de aquellos cuya mente se formó leyendo a Sellars piensan que su doctrina de la representación imaginal es una recaída desafortunada en el representacionalismo, una reaparición de último minuto de la piadosa esperanza en que los grandes problemas formulados por la tradición filosófica y más en particular por Kant no eran totalmente ilusorios. ¿Incurre de hecho Heidegger o Sellars en semejante recaída? ¿O bien se ha encontrado uno u otro de ellos, o ambos, una feliz vía media entre el representacionalismo crítico de la tradición filosófica y un pragmatismo hiperentusiasta que lanza por la borda el ser y el mundo? Una manera de enfocar mejor esta cuestión es volviendo nuestra mirada a Davidson. El desorden de este hacia la idea de marcos conceptuales como un residuo de la distinción analítico-sintético es bien conocido. Su negativa a admitir cuestiones sobre una relación entre esquema y contenido, por ejemplo, sobre la adecuación de un juego de lenguaje históricamente dado con el mundo, es parte de este desdén. Así pues, Davidson parece ser un buen candidato para la posición de teórico de las prácticas sociales que no recae en la vieja problemática. Sin embargo, puede parecer que Davidson se resiste a la clasificación de Brandon, pues, como dije anteriormente, Brandon caracteriza el representacionalismo por considerar la verdad con el concepto básico en cuyos términos ha de desplegarse una teoría del significado, y por lo tanto una teoría del lenguaje. En una primera lectura de su Truth and Meaning, 1967, Davidson parece ser un ultra representacionalista. Sin embargo, como he argumentado en otro lugar, en la época en que Davidson ha terminado, tras unos 20 años de artículos posteriores, con la noción de verdad, es tan poco apto para fines representacionalistas como cuando Sellars ha terminado con ella. Pues lo que Davidson denomina actualmente su teoría de la coherencia de la verdad, afirma que solo la evidencia, es decir, otras creencias, frente a la experiencia, la estimulación sensorial o el mundo, puede volver verdaderas las creencias. Como volver verdadero de lo contrario de representar, esta doctrina impide a Davidson hablar de que el lenguaje representa al mundo, es decir, se encuentra en relación a él como el lenguaje al contenido. Puede parecer que este contraste entre evidencia y mundo reitera la idea de Sellars de que verdadero no designa una relación palabra-mundo, sino que ha de analizarse como enunciable ese. Pero semejante asimilación la impide el llamamiento que hace Davidson a dejar sin analizar verdadero, a considerarlo como primitivo. Davidson se resistirá al análisis de Sellars porque desea desepistemologizar la noción de verdad, mantenerla tan separada de las cuestiones de justificación como mantiene Sellars la noción de representación imaginal. Piensa que aunque realmente la verdad es el concepto básico en cuyos términos ha de desplegarse una teoría del significado, solo una concepción desepistemologizada de la verdad conseguirá semejante empeño. Para aclarar cómo es semejante concepto de verdad, piénsese en la diferencia entre las maneras en que Sellars y Davidson abordan la conocida idea antipragmatista de que una oración puede ser enunciable sin ser verdadera. Sellars distingue dos sentidos en que esta idea es válida. Uno es que existe una distinción entre enunciabilidad desde el punto de vista de un usuario individual finito, de un sistema conceptual, y enunciabilidad desde el punto de vista de un usuario omnisciente. El omnisciente Juan solo realiza enunciados correctos, porque tiene toda la información adicional que las reglas le exigen antes de abrir la boca. El finito Samuel, en cambio, ve justificados sus enunciados incorrectos por su falta de suficiente mundo y tiempo,
Así pues, la verdad ha de definirse como enunciabilidad por S, enunciabilidad por Juan, en vez de por enunciabilidad ordinaria por usted, yo o Samuel. El segundo sentido en el que esta tesis antipragmatista es sólida es que Juan, a pesar de su omnisciencia, puede estar utilizando un conjunto de reglas semánticas de segundo orden. Por ejemplo, puede ser un neandertal o un aristotélico. Así, sus afirmaciones, aunque correctas según su criterio, siguen siendo, tenderíamos a decir los modernos, falsas. Esto es lo que Sellars desea destacar en la representación imaginal como rasgo diferente de la verdad, para permitir enunciabilidades S cada vez mejores. En cambio, Davidson desea describir la distinción entre enunciabilidad y verdad sin referencia a reglas semánticas o sistemas conceptuales. Considera que estas nociones son divisiones arbitrarias de un proceso inconsútil e interminable de tejer y volver a tejer entramados de creencias, un proceso inconsútil de criterios de enunciabilidad en transformación. Así pues, para él no hay manera de construir una noción de enunciabilidad ideal, con la cual identificar la verdad, ni es necesario preocuparse por la diferencia entre nosotros y los hombres de Neandertal, o entre nosotros y los marcianos. Según esta concepción, verdad y enunciabilidad no tienen nada que ver la una con la otra. La verdad no es el nombre de una propiedad, y en particular de la propiedad de relación que vincula un enunciado con el mundo o con un conjunto de reglas semánticas como las que sigue un ser omnisciente. Las atribuciones de verdad han de tratarse como referencia inversa o, en términos más generales, anafóricamente. Como dice Brandon en el artículo citado al comienzo, se necesita una noción de verdad diferenciada de la enunciabilidad para ser semántica, y en particular para manejar inferencias relativas a oraciones compuestas. Pero puede no necesitarse para nada más. Para Davidson, la enunciabilidad es el nombre de una propiedad, pero es siempre enunciabilidad de algunos Samuel finitos o grupos de Samueles, en alguna situación, en un momento dado, enunciabilidad relativa a un entramado finito de creencias dado, actual. Este contraste entre las estrategias de Sellars y Davidson se evidencia en el siguiente pasaje de Davidson. El principio de que sea lo que sea el significado debe remitirse a la experiencia, lo dado o pautas de estimulación sensorial, algo intermedio entre las creencias y los objetos habituales sobre los que versan nuestras creencias. Abre la puerta al escepticismo. El intentar volver accesible el significado ha hecho la verdad inaccesible. Cuando el significado se vuelve epistemológico de este modo, se divorcian necesariamente la verdad y el significado. Por supuesto, se puede hacer un apaño matrimonial redefiniendo la verdad como aquello para enunciar lo cual tenemos una justificación. Pero esto no unirá en matrimonio a los miembros originales de la pareja. La idea de Davidson es que se puede epistemologizar el significado vinculándolo a lo dado, o que se puede epistemologizar la verdad vinculándola a la justificación, pero que cualquier enlace conducirá o al escepticismo o a esfuerzos extravagantes complejos y finalmente infructuosos por evadir el escepticismo. Cualquiera de las dos vías nos devolverá al laberinto de callejones sin salida que constituye la tradición representacionalista. Así, lo que hay que hacer es unir la verdad y el significado con nada y con nadie, excepto entre sí. El matrimonio resultante será una relación tan estrecha que una teoría de la verdad será una teoría del significado y a la inversa. Pero esa teoría carecerá de utilidad para una epistemología representacionalista, así como para cualquier otro tipo de epistemología. Será una explicación de lo que hace la gente, en vez de una relación no causal de representación en la que las personas se relacionan con entidades no humanas. Sospecho que Davidson diría que Sellars está aún preso de la imagen representacionalista. De acuerdo con esta imagen,
Las oraciones del hombre de Neandertal o del aristotélico tienen significado, es decir, podemos traducirlas, en virtud de que se refieren, si bien de manera poco clara, a lo que existe realmente, es decir, a los objetos de referencia en el sistema conceptual ideal, peirciano. Pues si Sellars estuviera libre de esta imagen, no le parecería importante levantar el barroco aparato de un tratado académico, con cuya ayuda intenta explicar el concepto de un ámbito de objetos que se representan de una manera menos adecuada mediante un sistema lingüístico y de otra manera más adecuada por otro. Como con todas las demás explicaciones de significado que insisten en un vínculo con el mundo como condición de significatividad, Sellars abre la puerta al escepticismo, pues ahora tiene que ofrecer una explicación de la noción de representación imaginal más adecuada que sirva de lo que denomina un punto arquimédico fuera de la serie de creencias reales y posibles. Pero semejante explicación nos llevaría de nuevo al escepticismo, pues la descripción misma que hace Sellars de la relación de representación imaginal plantea dudas del tipo de las asociadas con las que Putnam ha denominado el realismo metafísico. Empezamos a preguntarnos cómo pudimos llegar a conocer si nuestro cada vez mayor éxito de predicción y control de nuestro entorno al evolucionar desde el hombre de Neandertal al newtoniano, pasando por el aristotélico, fue un índice de una relación de hecho no intencional denominada representación imaginal adecuada. Quizás los dioses vean las cosas de otro modo. Quizás se divierten al vernos predecir cada vez mejor mientras tenemos representaciones imaginales cada vez peores. Davidson diría que este tipo de duda escéptica no puede resolverse nunca, pues el propio Sellars tiene que admitir que no existe un superlenguaje neutral entre los tres esquemas conceptuales citados, en el que podamos formular un criterio de adecuación. Sus propios principios le obligan a convenir con la idea que formula Putnam contra Kripke, que no se puede especificar un vínculo arquimédico no intencional con el mundo, un punto fuera de una serie de creencias, pues las relaciones no intencionales que se especifiquen serán tan relativas a la teoría, tan relativas a las creencias, como todo lo demás. Así, o bien CSJ representa una o bien CSJ representa más adecuadamente que CSI. Significa, solo CSJ está mejor adaptado a nuestras necesidades que CSI, o bien no. En caso afirmativo, podemos prescindir del aparato tipo Tratactus que supuestamente unifica todos estos sistemas conceptuales. En caso negativo, si no podemos decir nada más sobre lo que significa, con seguridad podemos prescindir de toda referencia a la representación imaginal. Como dice Rosenberg, hablar de representación imaginal correcta es ocioso en cierto sentido, porque el sentido de semejantes pretensiones de adecuación ontológica o de corrección absoluta solo se da en términos de la noción de esquemas conceptuales y justificabilidades correctivas retrospectivas, que constituyen el proceso diacrónico mismo que hemos venido describiendo. La diferencia que hay aquí entre Sellars y Davidson es la diferencia entre alguien que se toma en serio la pregunta, ¿existe en realidad aquello sobre lo que hablamos? Y alguien que no. Esta diferencia de actitud hacia la distinción apariencia-realidad explica dos diferencias más entre ambos filósofos. La primera es que Davidson, a diferencia tanto de Quine como de Sellars, no tiene un interés especial por la ciencia física. No se interesa por la relación de las locuciones intencionales o morales con la disposición de las partículas elementales. Carece de impulsos reduccionistas, de un vocabulario preferido en el que describir el mundo, de una consideración particular hacia el vocabulario de la ciencia natural unificada. Su actitud hacia las dos mesas de Eddington es la de Guayana, que Sellars considera pueril. Dice que ambas. Esta es también una actitud hacia la diferencia entre la imagen manifiesta y la científica. Utilícese cualquier imagen que sea asequible para la finalidad que nos
proponemos, sin preocuparnos sobre cuál es la más próxima a la realidad. Esta ausencia de impulsos reduccionistas le lleva a la despreocupación por la distinción analítico-sintético. En particular, le lleva a la concepción de que los análisis conceptuales de los filósofos suelen ser solo residuos de lo que Davidson llama un puritanismo adventicio, de, por ejemplo, empirismo, o del mórbido temor cientifista, común en Viena y en Berlín durante los años 20, de que se puedan estar utilizando expresiones aparentemente referenciales que de hecho carecen de referente. También conduce a la concepción de que, como dije antes, no se gana nada al hablar sobre sistemas conceptuales que no pudiera ganarse con más facilidad hablando solo sobre el cambio de conducta lingüística. Un cambio que puede describirse o como cambio de significado o como cambio de creencia. En función de si, como dice Harman, parece más conveniente revisar nuestras enciclopedias o nuestros diccionarios. Hasta aquí sobre las diferencias entre Davidson y Sellars. Creo que las semejanzas son más importantes, pues en el fondo, su estrategia antirrepresentacionalista es la misma. Esta estrategia consiste en apelar a lo que hacemos como una resolución de problemas representacionalistas conocidos. Más en concreto, consiste en dejar que los índices autorreferenciales desempeñen un papel en la explicación filosófica. En mi opinión, Sellars es el gran pionero en este ámbito. Él fue el primer filósofo analítico en romper con la idea de que la filosofía debe hacerse desde la que Putnam llama una perspectiva divina. Esta concepción representacionalista tradicional de la objetividad se vio sacudida cuando Sellars, en su temprano artículo, Una solución semántica del problema mente-cuerpo, sugirió que la razón por la que el discurso intencional era irreductible al discurso no intencional era simplemente que el discurso intencional era un discurso sígnico-reflexivo, token reflexive, y el discurso no intencional no. Más en concreto, Sellars sugería que expliquemos lo que es un lenguaje por referencia a lo que nosotros hacemos, no nosotros en un sentido genérico vago, en el que es equivalente a humanidad, sino en el sentido de lo que usted y yo estamos haciendo actualmente. Como dijo en Ser y Conocido, la función básica de los enunciados de significación consiste en decir que ambas expresiones, al menos una de las cuales está en nuestro propio vocabulario, tienen el mismo uso. Esto me parece un paso trascendental, pues es el inicio del fin de lo que Rosenberg ha denominado el mito de la mente separada. Abre el camino a las habituales apelaciones de Sellars a los boletos de inferencia y las pautas de razonamiento práctico, sus apelaciones a lo que nosotros hacemos, para explicar el concepto de verdad, para afirmar la inducción y para explicar el punto de vista moral. Pero semejantes apelaciones presuponen que una explicación filosófica de nuestra práctica no tiene que adoptar la forma de descripciones de nuestra relación con algo distinto a nosotros mismos, sino que meramente tiene que describir nuestra práctica. La deseada relación con el mundo, que los representacionalistas temen puede estar ausente, está, según supone Sellars, incorporada en el hecho de que estas son nuestras prácticas, las prácticas de seres humanos vivos reales en interacción causal con el resto de la naturaleza. La tesis de que la referencia a la práctica de personas vivas, reales, es todo lo que cualquiera podría desear en una justificación filosófica y la única defensa contra el escéptico que se necesita, es también central en la estrategia filosófica de Davidson. Para demostrarlo, permítaseme tomar el camino ligeramente enrevesado de citar algunas críticas exasperadas que ha hecho de Davidson uno de sus críticos representacionalistas más agudos. Jonathan Bennett ha dicho que Davidson es incapaz o no está dispuesto a asumir la que Bennett considera la tarea del filósofo, a saber, a enfocar aspectos cálidos y familiares de la condición humana y examinarlos fríamente y desde el punto de vista de un extraño. Lo que más enoja a Bennett es el hábito de Davidson de actuar como si Grise hubiese existido en vano,
o como si no hubiera necesitado de preguntarse qué es lo que convierte en lenguaje a un lenguaje, como si pudiera confiar simplemente en la premisa de que habla un lenguaje sin someter esa premisa a ningún tipo de explicación o examen analítico. Bennett prosigue diciendo que, con una extraña excepción, él, Davidson, no nos dice nada sobre en qué consiste que un sistema conductual sea un lenguaje, o que un sonido o movimiento sea un signo de una oración. Y prosigue. Davidson parece dispuesto a tomar ese concepto por razón de confianza como algo cuyas manifestaciones se nos proyectan sin necesidad de labor filosófica. La extraña concepción que menciona Bennett es la tesis de Davidson de que la convención B hace un uso esencial de la noción de traducción en un lenguaje que conocemos. Como dice a continuación Bennett, Davidson afirma que el concepto de verdad de cada persona crea un lenguaje particular, o un pequeño conjunto particular de lenguajes, porque el concepto de verdad de cada persona es en parte autorreferencial. Creo que aquí Bennett llega al núcleo de la posición de Davidson, pero este es también, como he venido diciendo, el núcleo de la posición de Sellars. Estos dos teóricos de la práctica social comparten la disposición a hacer algo que Bennett considera fantástico: explicar lo verdadero en términos del lenguaje que yo conozco. Los representacionalistas como Bennett conciben como relaciones misteriosas entre lo humano y lo no humano lo que los teóricos de la práctica social como Sellars y Davidson conciben como descripciones elípticas de prácticas. Prácticas que hemos desarrollado los humanos en el curso de nuestra interacción con cosas no humanas. Así, cuando Davidson afirma que eran verdaderas la mayoría de nuestras creencias, la mayoría de las creencias de Aristóteles y la mayoría de las creencias normales del hombre de Neandertal, Bennett diagnostica lo que significa estrechez de miras, falta de atención. Lo mismo diría de la explicación que hace Sellars del discurso intencional a base de índices autorreferenciales. Pues si esta explicación es suficiente, no habrá manera de explicar la noción de tener una intención sin referencia a nuestro propio vocabulario. Así, no habrá lugar para que la teoría grisiana del acto de habla lleve a cabo su programa. Si Sellars y Davidson tienen razón al sugerir que la explicación filosófica siempre va a devolvernos a índices autorreferenciales, hay algo gravemente erróneo en la idea de Bennett de que los filósofos pueden remontarse desde los aspectos cálidos y familiares de la condición humana y mirarlos desde la perspectiva de un extraño. La expresión de Bennett llega al núcleo de los motivos del filósofo representacionalista. También llega al corazón del inicial intento griego por distinguir nomos de physis, un intento que Heidegger vincula a los inicios. Hegel, el anterior héroe de Sellars, sospechaba con razón de la idea de que los filósofos pudieran dar este paso. Pensaba que el gran error de los kantianos fue intentar considerar el conocimiento como medio o como instrumento. Insistía en que el punto de partida adecuado de la filosofía no era un punto de vista trascendental solitario, sino más bien el punto particular de la historia universal en que nos encontramos. Puede ser el gran error de este tipo de filosofía neokantiana del lenguaje que representa Bennett, pensar que podemos considerar el lenguaje como un medio o instrumento, que podemos evitar lo que con razón Bennett dice que hace Davidson: explicar verdadero en términos del lenguaje que conozco. La cuestión de si los filósofos pueden apelar a algo salvo a la manera en que nosotros vivimos ahora, aquello que nosotros hacemos ahora, a nuestra forma de hablar ahora, a cualquier cosa más allá de nuestro propio pequeño momento de la historia universal, es la discusión básica entre los filósofos del lenguaje representacionalista y de la práctica social. En términos más generales, es la cuestión decisiva entre un enfoque de la filosofía que da por supuesto lo que Rosenberg denomina el mito de la mente separada, y otro que supone que el filósofo ha cobrado en su regazo algo, a saber, su propio conocimiento lingüístico o, en términos más generales, sus propias pautas de razonamiento práctico, la manera en que se enfrenta al mundo su comunidad.
La alternativa a este supuesto sería lo que ha recibido en su regazo. Sería que lo que ha recibido en su regazo era un don del cielo, llamado claridad de pensamiento, o técnicas analíticas poderosas, o distancia crítica, una capacidad enviada del cielo para liberar nuestra mente de las prácticas de nuestra comunidad, para escapar de nomos hacia physis. Hasta aquí he hablado sobre lo que considero núcleo común de Davidson y Sellars, y la fuente de la perplejidad con que los representacionalistas reciben sus opiniones. Permítaseme ahora volver a las diferencias entre sus respectivos tratamientos de la noción de verdad. Dije anteriormente que Sellars intentó sacudirse la maldición de su identificación de hegeliana de verdad con enunciabilidad, distinguiendo, primero, el uso del omnisciente Juan de nuestro sistema conceptual, NSC, del uso del finito Samuel, y en segundo lugar, NSC de una secuencia de SCI, que llevan hasta el límite SC. Este sistema conceptual límite, SCP, es el esquema conceptual que utilizan los hablantes peircianos en el final ideal de la indagación. Mediante estas distinciones espera conceder al escéptico que podamos estar haciendo todo mal al mantener que verdadero no designa una relación palabra-mundo. Por el contrario, la conducta de Davidson con el escéptico es mucho más rápida y más sucia. Se resume en el siguiente párrafo. Para dudar o preguntarse acerca del origen de sus creencias, un agente debe conocer en qué consiste una creencia. Esto supone el concepto de verdad objetiva, pues la noción de creencia es la noción de un estado que puede o no casar con la realidad. Pero las creencias también se identifican, directa o indirectamente, por sus causas. Lo que un intérprete omnisciente conoce, un intérprete falible lo domina lo suficiente si entiende a un hablante. Y esta es la compleja verdad causal que nos convierte en los creyentes que somos, y la que fija el contenido de nuestras creencias. El agente solo tiene que reflexionar sobre lo que es una creencia para apreciar que la mayoría de sus creencias básicas son verdaderas. Y entre sus creencias, las que más posibilidad tienen de ser verdaderas son las que se tienen con más seguridad y las que sintonizan con el cuerpo central de sus creencias. Nótese en este pasaje la afirmación de que todo lo que la omnisciencia podría conocer sobre nuestra relación con el mundo es la compleja verdad causal que nos convierte en los creyentes que somos. La tesis de Davidson es que el conocer esa verdad permitiría automáticamente traducir nuestras expresiones y reconocer como verdad la mayoría de ellas. Si tenemos presente las distinciones de Sellars, podemos sentirnos tentados a preguntar si la omnisciencia en cuestión consiste meramente en el uso de NSC por el omnisciente Juan, o más bien en el uso de SCP por el omnisciente Juan en la gloria. Davidson respondería que es sencillamente irrelevante. La diferencia entre NSC y SCP es, para él, filosóficamente insignificante. Davidson y Sellars coinciden en que lo que nos muestra que la vida no es solo un sueño, que nuestras creencias están en contacto con la realidad, son los vínculos causales, no intencionales, no representacionales entre nosotros y el resto del universo. Pero Sellars piensa que es mucho el tiempo necesario, todo el necesario hasta el final de la indagación, para que demos la forma correspondiente y adecuada a estos vínculos causales. Y que mientras tanto, podemos estar hablando sobre algo que no existe. En cambio, Davidson piensa que estos ya nos han dado la forma correspondiente tan pronto como nos han hecho usuarios del lenguaje. Para Sellars, los animistas primitivos y los aristotélicos utilizaron expresiones referenciales, la mayoría de las cuales no singularizaban entidades del mundo. Y lo mismo puede decirse de nosotros, que no hemos alcanzado aún la SCP. Para Davidson, todo el mundo ha hablado siempre sobre cosas mayoritariamente reales, y esto ha vuelto mayoritariamente verdaderos a los enunciados. La única diferencia entre los animistas primitivos y nosotros, o entre nosotros y los marcianos, es que los que llegan después pueden utilizar algunos enunciados verdaderos extra
que sus ancestros no sabían hacer y evitar algunas falsedades. Pero estos pocos extras, la diferencia entre las ninfas del bosque y la microbiología, o entre la microbiología y su sucesora en la ciencia unificada marciana, son solo la guinda del pastel. Cuando el primer hombre del Neandertal desarrolló la conducta metalingüística y encontró palabras con las que explicar a su compañero que una de sus creencias era falsa, ya había tenido lugar una masiva cantidad de creencias verdaderas y diferenciaciones con éxito. Pues el hombre del Neandertal vivió en el mismo mundo en el que vive el usuario omnisciente de SCP, y las mismas fuerzas causales que hicieron que la mayor parte de su conducta lingüística y la de su compañero fuesen enunciados verdaderos, harán que un usuario omnisciente diga la mayor parte de lo que dice. El complejo relato causal sobre la forma en que esto sucedió es más o menos el mismo, tanto si se expresa según el hombre del Neandertal, el newtoniano o el de Peirce. Los detalles se complican un poco más en cada etapa sucesiva. La diferencia entre Sellars y Davidson es paralela a la diferencia entre Sellars y Rosenberg, o más exactamente entre Sellars y el primer Rosenberg por una parte y ligeramente el Rosenberg posterior por otra. En su primer libro, Linguistic Representation, Rosenberg interpretó el capítulo 5 de Science and Metaphysics en su valor facial y presentó una explicación de los isomorfismos protorrelacionales. Por entonces quería mantener la noción de Sellars de una verdad acerca del mundo, la verdad descrita según las reglas semánticas de SCP. Pero en su segundo libro, One Word and Our Knowledge of It, del que antes cité un pasaje sobre la sociedad de la noción de representación imaginal correcta, desecha la idea de una verdad y acepta la de un mundo. Ahora afirma que el hecho de que un esquema conceptual sucesor sea más casi absolutamente correcto que su predecesor consiste en su adopción o aceptación como sucesor justificado o garantizado. Esa frase excluye la posibilidad escéptica realista metafísica que había quedado abierta tanto en Science and Metaphysics como en Linguistic Representation. Estos libros entendían la representación imaginal como una relación de hecho causalmente independiente de las prácticas sociales. Así, dejaban abierta la posibilidad de que esquemas sucesivos pudieran predecir cada vez mejor, representando cada vez peor. El último Rosenberg excluye esta posibilidad, pues ahora entiende imágenes más correctas que más o menos como más aceptadas después por razones buenas, en una situación comunicativa relativamente libre de dominación. La única diferencia importante entre esta última concepción de Rosenberg y la de Davidson está en el cientifismo residual que Rosenberg comparte con Sellars y del que está libre Davidson. Este cientifismo hace que Sellars y Rosenberg se tomen en serio la noción de esquema conceptual y su ausencia le resulta indiferente a Davidson. En este sentido, el cientifismo es la suposición de que cada vez que la ciencia avanza, la filosofía debe redescribir la fase de todo el universo. Los científicos piensan que cada nuevo descubrimiento de la microestructura arroja dudas sobre la realidad de la macroestructura manifiesta y de cualesquiera estructuras intermedias. Si se toma en serio esta afirmación, podemos sentirnos indecisos entre el instrumentalismo de Van Fraassen y el realismo de Sellars. En caso contrario, como hace Davidson, simplemente no nos preguntaremos cuál de las dos mesas de Eddington es la real, y nos sentiremos confusos por la diferencia entre la fácil creencia de Van Fraassen en las mesas y su actitud más tentativa hacia los electrones. Entenderemos con Bain y Peirce las creencias como reglas de acción más que como elementos de un sistema representacional, y diremos que está bien tener muchos conjuntos diferentes de reglas para manejar las mesas,
para estar preparado para los diversos contextos diferentes en los que uno puede encontrárselas, en el comedor, bajo el microscopio electrónico, etc. Seremos tan obstinadamente oxonienses en relación con el término real como lo era Austin, capaces de ostentarlo cuando se distinguen los diamantes reales de los postizos y la crema de leche del blanqueador no lácteo, pero no cuando se trata de distinguir las cualidades primarias de las secundarias. Podemos concebir el cientifismo, en el sentido aquí relevante, como un cientifismo que se remonta a esta última distinción. Filósofos como Locke pensaron que habían oído de Newton y de Boyle el lenguaje de Platón y San Pablo. Habían esperado oír después de la tumba. El lenguaje que especificaba de manera clara y distinta aquello de lo que anteriormente se había hablado de forma oblicua y confusa. En nuestro siglo, los lectores entusiastas de la Enciclopedia de la Ciencia Unificada esperaban que actualmente ese lenguaje ya estaba entre nosotros. Así, mantuvieron la problemática representacionalista de la filosofía moderna que había iniciado Locke al distinguir entre ideas que se parecían e ideas que no se parecían a sus objetos. Sellars piensa que debemos tomar en serio esta problemática y que podemos utilizar los resultados de la filosofía del lenguaje de la práctica social para responder a los interrogantes que plantea la filosofía representacionalista del lenguaje. Al igual que el primer Heidegger, piensa que podemos verter vino nuevo en botellas viejas y escribir de una forma continua con la tradición filosófica, que podemos combinar lo que Brandom denomina pragmatismo sobre la autoridad, con algo como la ontología tradicional. Teóricos de la práctica social más radicales como Derrida y Davidson piensan que no es posible y que semejantes intentos constituyen una recaída negativa. Aunque yo propendo obviamente hacia el radicalismo, no he intentado dar un fallo en el debate entre la disolución rápida y sucia de la problemática tradicional por parte de Davidson y el intento de Sellars de una vía media feliz, o de una feliz vía media. Simplemente he intentado enfocar más claramente ese debate.